Buenos días. Okay. Micrófono. Hola Maciel, buenos días.
¿Y mi cámara? Hola, profe, buenos días. Hola a todos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Pues estresada, esperando la calificación, profe. Estamos estresados, supongo, todos. ¿Cómo no revisan la plataforma? ¿Por qué, profe? ¿Qué está pasando? Desde el jueves tienen las calificaciones en la plataforma. ¿Es en serio? ¿Sí? ¿Ven? No les avisé para ver cuánto tiempo pasaban dejando sin revisar la plataforma. No, ¿Dónde, yo Kenny? la reviso todo el tiempo. Excepto jueves y viernes y mañana del sábado. De hecho, sí. No, profe, en serio, ya están las calificaciones? Ya están las calificaciones junto con la evaluación continua. Por si tienen alguna duda, me comenten. Jesucristo bendita. Les fue bien en general. Creo que es uno de los grupos donde han salido más altos, sobre todo en el examen. Déjeme lo checo, profe. Eso habla muy bien de ustedes porque generalmente aquí en la escuela no salen con tan buen promedio conmigo, pero van a ver que en realidad son calificaciones bastante altas. Entonces, nada más dejemos que lleguen todos. Déjenme, busco un protocolo que me habían dado para evaluar los pasos que tenemos que seguir. Ok, no, ya pasará. Buenos días, profe. Hola Carmen, buenos días. Me ¿Por qué no me dejan faltan, entrar a la reunión? pues si ya están. ¿Por qué dice que no le dejo entrar a la reunión? Que no podía entrar yo a la reunión hasta que me lo permitiera. No sé, todo le está dando permitir. Ahí tengo otro, Jacqueline. ¿Ven? ¿Qué me les iba a preguntar? Aparte de Diane, ¿quién más acaba de descubrir el día de hoy que las calificaciones ya están en el sistema? Yo igual apenas lo descubrí, profesor. ¿Alguien más aparte de Kenia? Yo solo me enteré que hicieron un cuestionario que yo no supe de dónde lo sacaron, profesor. También está en la plataforma, Carmen. No han entrado. Profesor, no tengo máquina, solo los sábados tengo máquina. Ah, bueno. Entonces hoy lo puede hacer, no se preocupe. Nada más son 60 preguntas, que es la calificación del próximo parcial, pero de ahí en fuera no se preocupe. Profe, perdón, tengo una duda. Estoy en la plataforma Dígame, Diana. con ansiosamente, pero ¿en qué apartado está? ¿Donde dice calificaciones o algo así? Sí, ¿Sí? justamente. Ujú. Pero bueno, ya estoy ahí, solamente que no encuentro em, pues mi calificación. Bueno, encuentro de todos los trabajos que he realizado, pero así Miren, tal cual mi calificación no. ay, bueno, no importa. Está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Muy bien. Aquí está el explorador. Aquí está la plataforma. Me les enseño. Aquí está el acceso. Ay, no, ese no es. Entonces accedemos a la plataforma. Y aquí está su... No sé qué es ese mensaje. Aquí está su materia. Investigación cualitativa. Entonces se van hasta donde está... Ahí me pasé. El primer parcial. Y hasta abajo les puse el cuestionario por el cual me pregunta Carmen.
es un cuestionario de retroalimentación. Y después viene actas de evaluación primer parcial. Entonces ya lo abren. Y aquí vienen 3 documentos. Primero el acta de investigación, luego las tareas. De disléxico le puse tareas. Y el resultado del examen que ya les había mostrado. Entonces descargan el acta de investigación. Va a pasar esto. Ay, no. No, 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 no. Denme un segundo. Permitir, Siri. Mi pantalla completa. Exacto, compartir. Muy bien. Entonces les decía, aquí tengo para descargar el archivo. Solo que me bloquea. Listo. Le dan guardar. Lo descargan. Y aparece su acta. Y aquí están sus asistencias y sus calificaciones. ¿Ok? Gracias, profe. Nada. Entonces, en eso estábamos. Faltan 2 minutos para pasarles lista y ver quién me falta nada más. Entonces, muy tradicionalmente, vamos a comenzar con la lista y me van diciendo presente. ¿Va? Dame un segundo. ¿Por qué se conectó Darth Vader a nuestra clase? Muy bien. Entonces, me van diciendo presente. Becerril Gardúo, ya está por aquí. Presente, profe. Buenos días, Becerril. Calixto Rodríguez. Buenos días, presente. Buenos días, Calixto Chávez Luna. Todavía no llega. Presente, profe. Buenos días, Chávez Luna. Cortés Buenos días. Alemán. Josué. Creo que el sí no llega. Bueno, ya ahorita lo vemos. García Moncada Lucero. Creo que tampoco. Gómez Arteaga Karina. Presente. Buenos días, Karina. Buenos días, maestro. González Cruz. Creo que no. Juárez Quintana. Presente, profe. Buenos días, Jacqueline. Buenos días. López González. López González me preocupa, pero bueno. Martínez Medina. ¿Qué anda por ahí? Presente, Miss. Profesor, Buenos- perdón. No pasa nada. Buenos días, Perdón, Carmen. perdón, perdón. No se preocupe. Bueno, eso es una asistencia para González Cruz. Se unió. No, espérenme. Era García Moncada Lucero. Diga Sí, presente. presente. Presente, profesor. Buenos días, Monserrat. Buenos días. Mejía Jiménez. ¿Anda por ahí? Bueno. Mendoza Rojas. Creo que tampoco. Nava López, Satsiri. Presente. Buenos días, Satsiri. Paredes Guerrero. Presente, profesor. Buenos días, Guadalupe. Perea Suárez. Buenos días, profe. Buenos días. Reyes Cruz. Presente, profe. Buenos días. Buenos días, Esmeralda. Perdón, Fabiola. Sánchez Pasondo. Presente, profe. Buenos días. Buenos días, Diana. Santiago Pérez. Maciel, ya la vi por ahí. No sé qué pasó con Maciel, ya se había conectado. Urrutia Contreras,
Se acaba de conectar. Buenos días. Presente. Y Vázquez Martínez, Kenia. Presente, profe, buenos días. Buenos días, Kenia. Muy bien. Nada más para reiterarles a los que se conectaron un poco después, en la plataforma ustedes ya pueden encontrar sus calificaciones, nada más tienen que abrir la sección que dice primer parcial, ahí está una publicación donde viene el acta de evaluación con sus faltas y su calificación final, también viene la evaluación continua, que es la lista de las tareas, y el esquema que ya les había mostrado de su examen, con la calificación del mismo, nada más para que todos estemos en el mismo canal. ¿Ok? Entonces, para comenzar la clase de hoy, nosotros vamos a hablar sobre la investigación-acción, que era su tarea para esta semana. ¿Quién me quiere dar el concepto de investigación-acción en lo que logro presentar de mejor manera? Sale igual. ¿Alguien? Dígame. Sí, Fernanda. Eh, La investigación-acción educativa se utiliza para describir una familia de actividades que realiza el profesorado en sus propias aulas con fines tales como el desarrollo curricular, su desarrollo profesional, la mejora de los programas educativos, los sistemas de planificación o la política de desarrollo. Tienen en común la identificación de estrategias de acción que son implementadas y más tarde sometidas a observación, reflexión y cambio. Muy bien, perfecto. ¿Quién más quería participar? ¿Kenia? ¿Sigo? Ay, sí, profe. Dígame, Perdón. no se Estaba- preocupe. Yo tengo que la investigación-acción, no sé si lo mencionó mi compañero, es que no escuché bien, pero se define como una herramienta metodológica heurística para la comprensión y transformación de realidades socioeducativas. Sí, es correcto. ¿Alguien más? Muy bien, no se preocupen. Sí, justamente lo que nosotros vamos a ver en primer lugar sobre la investigación-acción, que esta va a ser un poco más larga que lo que vimos con la etnografía, lo vamos a hacer en dos partes, una hoy y como habrán visto ya su tarea para la próxima semana, va a haber una segunda parte donde ya formalmente vamos a hablar sobre los procesos y las técnicas. En esta primera parte, nosotros vamos a tratar de comenzar por la definición, creo que ya tienen la definición correcta, para después hablar un poco sobre las diferentes modalidades de la investigación-acción y los diferentes métodos que hay en su aplicación y su desarrollo. Como tal, lo más importante que nosotros vamos a tratar de hacer hoy es conceptualizar y caracterizar a nuestra investigación-acción. ¿Por qué? Porque lo que ustedes tienen que saber es que a diferencia de la etnografía, que nosotros hemos platicado, es un método que corresponde fundamentalmente al estudio de los pueblos y las comunidades, donde nosotros lo que hacemos es una aplicación de sus técnicas a la educación. Con lo que nosotros nos encontramos es que la investigación-acción va a ser un método fundamentalmente desarrollado y aplicado para la educación. Nace de y para la educación. Eso es algo muy importante. Los otros métodos que revisamos el parcial anterior y que ya no vamos a revisar a profundidad, tampoco eran métodos especialmente diseñados para la educación. Eran métodos que habían sido diseñados para la política, para la sociología, para la psicología, desde una perspectiva filosófica, pero no habían nacido específicamente para la educación. En cambio, nuestra investigación-acción nace propiamente para la educación. Entonces, por principio de cuentas, nosotros, por concepto, utilizaríamos estos dos. De Lewin, que es un autor que vamos a revisar un poco más adelante,
tenemos como concepto que es una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan en las situaciones sociales para mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias prácticas sociales o educativas, su comprensión sobre las mismas y las situaciones en instituciones en que estas prácticas se realizan. ¿Qué quiere decir en castellano? Nosotros vamos a referir que la investigación-acción es básicamente una forma de investigación realizada por aquellas mismas personas que participan del fenómeno educativo. En este caso, es la investigación que se lleva sobre el fenómeno educativo por los propios profesores con ayuda y participación de los alumnos. ¿En qué se diferencia? Si ustedes reflexionan un poco sobre la etnografía era una persona ajena o extraña a esa experiencia que está ocurriendo en la realidad y que va y la investiga, donde puede participar o no de esa investigación, incluso que lo puede investigar o no de forma directa, porque puede utilizar, por ejemplo, a un informante. En cambio, la investigación-acción parte necesariamente del hecho de que el investigador forma parte del fenómeno. Entonces, este segundo concepto que nos da la torre nos dice que es una indagación práctica realizada por el profesorado de forma colaborativa con la finalidad de mejorar su práctica educativa a través de ciclos de acción y reflexión. Y es precisamente esta idea muy importante. La investigación-acción parte de la idea de ciclos, es decir, nosotros no hacemos una investigación lineal que acaba formalmente en un punto y que además inicia en otro punto, sino que es bastante circular. Nosotros comenzamos por realizar la investigación que nos sirve para participar de la formación de quienes, pues de los alumnos, ¿para qué? Para implementar una serie de acciones en ese mismo proceso que una vez implementadas, incluso durante su implementación, necesitan volver a comenzar con la investigación. ¿Para qué? Para saber si realmente funciona, lo que nos lleva otra vez a la formación, lo cual nos lleva otra vez a implementar los cambios necesarios para poder continuar con nuestra tarea. ¿Alguna duda sobre el concepto de investigación-acción? Alguien dígame que no, para estar seguro. No, profe. Perfecto. Si me dan un segundo, necesito callar a mi bendición. De un momentito. Bueno, ¿ya me escucho? Sí, Maciel. Ay. Ay. Listo, ya no tengo bendición escandalosa. Muy bien, entonces, ¿quiénes son los principales teóricos de la acción? De la investigación-acción, son básicamente tres autores, aunque vamos a ver que al final termina siendo Eliot quien realmente ha desarrollado esta investigación. El primero de ellos sería John Dewey. John Dewey es uno de los principales exponentes del pragmatismo norteamericano, sobre todo del pragmatismo norteamericano dentro de la educación. Yo supongo que es un autor del que ya han escuchado, por lo menos en sociología educativa. El segundo autor, que ya vimos el concepto de investigación-acción, él ya fue uno de los autores que comenzó a desarrollar como tal este método, es Kurt Lewin. Y finalmente nosotros tendríamos a John Eliot. John Eliot es, ahora sí, uno de los principales desarrolladores de lo que es la investigación-acción. Creo que ya les había mandado, si no les mando, uno de los libros sobre la investigación-acción que fue escrito por el propio John Eliot. Y lo más curioso es que él formalmente no es ni pedagogo, ni estudió ciencias de la educación, sino que es historiador. Es algo que a mí me llamó la atención porque él desarrolla un método educativo partiendo de una carrera que pues no siempre se desarrolla con la docencia. Es nada más un poco para que los conozcan. Sobre la historia de la investigación-acción, les comentaba que su iniciador es considerado John Dewey. John Dewey desarrolla propiamente otra idea dentro de la pedagogía,
que tiene que ver con el pragmatismo y el utilitarismo de la educación. No habló fundamentalmente sobre la investigación-acción como método de trabajo o de investigación, pero sí hizo mucho énfasis en el papel del docente, del profesorado, como práctico reflexivo. Es decir, que el docente no puede tener una participación pasiva dentro de la educación. Dentro de la educación clásica, el papel tanto del docente como del alumno tenía un carácter bastante pasivo. ¿Por qué? Como ustedes recordarán, el alumno tenía la función de básicamente estar sentado y callado y nunca hacer nada más que anotar todo lo que el profesor dictaba. Sin embargo, esto también hacía que el docente tuviera un papel pasivo. ¿Por qué? Porque una vez que alcanzaba este grado y una vez que estaba puesto frente a un aula y se dedicaba a enseñar, pues ya no tenía que hacer nada más. Ya lo que sabía era válido el día 1 de su carrera como el último día antes de su jubilación. Entonces, esto era fundamentalmente criticado porque decía que el conocimiento tenía que estar relacionado con la práctica. ¿Para qué? Para estar constantemente actualizado y servir de mejor manera a los alumnos. Kurt Lewin, ahora sí, él comenzó a desarrollar los conceptos necesarios para que el docente tuviera un papel distinto dentro de la educación. De nuevo, la principal corriente de transformación de la pedagogía de la educación dentro del siglo XX, sobre todo en la primera y segunda década del siglo XX, iba muy orientada a que los alumnos transformaran su papel y pasaran de tener un papel pasivo a tener un papel cada vez más activo dentro de la educación. Sin embargo, se había puesto muy poca atención en la función que realizaban los docentes. Y Lewin fue uno de los primeros en poner énfasis en que los profesores también tenían que desarrollar otro tipo de actividades. No bastaba ni con ir nada más al aula a vomitar el conocimiento, y tampoco bastaba con que tuviera un papel pasivo de observador del trabajo de los alumnos. Finalmente, John Eliot, ya muy en la década de los 70 del siglo XX, sí comenzó a desarrollar la investigación-acción. Él tiene libros titulados así, La investigación-acción y el proceso de la investigación-acción, donde él hizo mucho énfasis en que el profesorado debería abandonar su papel pasivo de las materias curriculares. ¿A qué se refiere? Si ustedes recordarán su experiencia en la primaria, en la secundaria, había muchos profesores que básicamente se esforzaban en cumplir con la currícula, es decir, con el temario que se les daba en clase. Y además de nada más cumplir con este temario, lo único que hacían era dar de manera muy pasiva el contenido que venía, por ejemplo, en los libros de texto gratuitos de la SEP o en los libros de texto que dieran en la escuela en donde ustedes estuvieran. Y John Eliot es muy crítico de esa situación. El docente no debería conformarse con lo que ya dice un libro o con lo que dice una guía para dar su clase, sino que tiene que tener una posición activa de indagación. Es decir, el profesor tiene que tener sus propias herramientas, su propio lenguaje para construir la clase. Y para esto tiene que investigar, tiene que tener un papel activo en cada clase, y no en cada semestre o cada cuatrimestre, sino en cada una de sus sesiones para buscar, analizar y desarrollar la información. Esta es una parte histórica, no pasará de que les pregunte en el examen sobre John Eliot, creo que sería la parte principal. ¿Alguna duda de esta parte? Perfecto. Ahora sí, características de la investigación-acción. En primer lugar, nosotros diríamos que se construye desde y para la práctica. ¿Esto qué significa? Significa que donde ocurre la investigación-acción no ocurre en el marco teórico, no ocurre en el desarrollo de teorías o en el desarrollo de métodos y técnicas, sino ocurre exactamente en la práctica docente, en dar clases. Ese es el lugar donde nosotros vamos a desarrollar la investigación-acción. ¿Cómo? A través de una serie de pasos que vamos a ver en la sesión siguiente.
que pretende mejorar la práctica educativa a través de su educación y de su transformación. ¿Cómo funciona esto? No es lo mismo que ustedes se aprendan una clase de memoria y cada cuatrimestre o semestre en la escuela donde trabajen la den de la misma forma, de manera mecánica, de manera repetitiva, y que precisamente pidan esa clase para ya no tener que trabajar y crear contenido de nuevo, sino que ustedes busquen de manera activa en cada clase transformar su práctica docente de acuerdo a las necesidades y al conocimiento que se va desarrollando en cada sesión. A continuación, nosotros diríamos que esto demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus prácticas, es decir, es la transformación del papel tanto del docente como del alumno. Ninguno de los dos puede ya tener un papel pasivo en la educación. Necesitan desarrollar y realizar actividades que impliquen la investigación constante, la búsqueda de información. ¿Para qué? Para que puedan mejorar y analizar sus propias prácticas. De manera anecdotaria, les platico, por ejemplo, que ayer me contactó Maciel para hacerme una pregunta sobre las sangrías dentro de los textos que yo le estoy pidiendo como ensayos. Eso sería, por ejemplo, un ejemplo de investigación-acción. ¿Por qué? Porque ella se vio obligada a transformar una práctica que tenía antes de esta clase, que era realizar los textos y los formatos de una determinada manera. La idea es que ustedes presionen un poco esa parte y se vean obligados a buscar y analizar la información. El día que les subí, por ejemplo, el examen, les hice el mismo comentario, que me decían, ¿por qué no nos sube las calificaciones del examen aquí al grupo de WhatsApp? Puedo, y tienen razón, en cierto sentido es más sencillo, pero eso me obligaría a mí a privarlos de conocer las herramientas electrónicas que necesitan para desarrollar su actividad hoy como alumnos y que mañana seguramente va a ser como docentes, porque seguramente esto de las plataformas se va a quedar en esta y en todas las escuelas que hay en nuestro país. A continuación, nosotros diríamos que exige una actuación grupal. ¿Por qué? Porque todos los implicados en el proceso educativo tienen que participar. No podemos separar otra vez, como hacíamos en la educación clásica, el papel del docente y el papel del alumno. ¿Por qué? Porque eso hace que la educación y el aprendizaje ocurran de manera pasiva. Y cuando ocurren de manera pasiva no son significativos. Entonces estamos perdiendo un montón de tiempo con esta queja que tienen ahora los millennials y los generación Z, de que 90% de lo que te enseñan en las aulas de clase no sirve para nada. No es que saber cómo funciona una célula y que la mitocondria es el centro de poder de una célula sea inútil. Nosotros no hemos encontrado la forma de darle sentido a ese conocimiento. ¿Por qué? Porque se nos enseñó de manera memorística, repetitiva, pasiva y por lo tanto inútil. Y eso es lo que vamos a tratar de transformar a través de la investigación-acción. Y implica la realización de un análisis crítico de las situaciones. ¿Quién me quiere platicar qué es una crítica? ¿Puede ser como una opinión en cuanto a las áreas de oportunidad? Muy bien. Ahí habría dos partes. Una me gusta mucho y la otra no tanto. Cuando usted me dice áreas de oportunidad, ya utiliza un lenguaje muy apropiado para el tema de calidad educativa, que es no criticar algo y no decir que algo está mal, sino que se puede transformar. Eso sería una parte correcta. Sin embargo, un análisis crítico no puede ser una opinión. No es una opinión porque no parte de una concepción previa al... olvídelo. No parte de una concepción previa o prejuiciada de la situación, sino de su investigación y de su análisis profundo. Nosotros decimos que algo es crítico cuando trata particularmente de ser objetivo. Nosotros tenemos que dejar de utilizar la palabra crítica con esa connotación negativa de que estamos juzgando algo como bueno o malo.
Algo es crítico cuando básicamente es objetivo y está encaminado a la transformación y la mejora de lo que estamos observando. Por eso dice que nosotros tenemos que hacer un análisis crítico de lo que ocurre en el aula. Un profesor, cuando realiza investigación-acción, tiene que estar dispuesto a cambiar aquello que encuentra equivocado o erróneo dentro de su propia investigación. Y se tiene que configurar como una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión, que es lo que veíamos anteriormente. Dentro de la investigación-acción, nosotros no tenemos un punto final fijo de nuestra investigación, ni temporalmente, como puede ser el cuatrimestre, el bimestre o el semestre, ni tampoco en cuanto a que nosotros lleguemos a una conclusión final de la investigación. Si ustedes terminan un cuatrimestre, tienen que reiniciar otra vez con su investigación-acción. Si ustedes dentro de su propio periodo de cuatrimestre o semestre realizan una investigación-acción, tienen que continuarla. ¿Por qué? Porque es cíclico. Porque la mejora tiene que ser continua. ¿Dudas sobre la característica de la investigación-acción? No, profe. Perfecto. Ahora sí, ¿cuáles son las modalidades de la investigación-acción? Nosotros vamos a considerar y vamos a analizar los pasos de 3 tipos de investigación-acción. La que tiene un carácter técnico, la que tiene un carácter práctico y la que tiene un carácter crítico. ¿A qué hacen referencia? A los tipos de conocimientos que nosotros vamos a generar a través de la investigación-acción. En primer lugar, nosotros tendríamos aquellos que tienen un carácter técnico explicativo. Lo interesante de esta parte es que cuesta mucho trabajo encuadrarlo a la investigación-acción porque normalmente no es desarrollada por el propio docente, sino que es desarrollada por una tercera persona que también es ajena a los alumnos, como puede ser un observador de calidad, un coordinador, un investigador, que tiene como finalidad ir y observar una clase, el desarrollo de esa clase, para ofrecer acciones encaminadas a mejorar la práctica docente. Entonces, por eso decimos que es sobre la acción, no es lo que se está desarrollando, sino que nosotros describimos que se desarrolla. Esto nos aleja de la investigación-acción porque se parece a la etnografía. Tenemos un sujeto externo que viene y observa la clase. ¿Para qué? Para lograr la cooptación y la designación de papeles dentro de un aula de clase. Es decir, convencer a los participantes, docente y alumno, de que desarrollen ciertos papeles y que desarrollen ciertas actividades y que cumplan con ciertas tareas con la finalidad de mejorar el desarrollo de esa clase. Entonces, toda la crítica a este nivel se va a centrar en algo muy particular. Su finalidad va a ser desarrollar una serie de manuales, de recomendaciones, de prácticas, de estrategias para mejorar la práctica docente de alguien más. Cuando se supone que el núcleo de la investigación-acción es desarrollar ese cambio de prácticas, de técnicas, desde nuestra propia investigación y desde nuestra propia clase, desde nuestro propio papel docente. Por eso no nos gusta mucho la parte técnica, porque finalmente es la réplica del trabajo de otras personas. El siguiente nivel, que es el relacionado con la acción práctica, se va a caracterizar básicamente porque lo desarrolla el propio docente. El docente es quien realiza la práctica educativa. Tiene como finalidad comprender la realidad. Si ustedes han dado clases o en alguna otra asignatura, por lo menos han tenido una exposición, se han dado cuenta que no es lo mismo hablar sobre todo lo que conlleva dar una clase, sobre la dicción, sobre la práctica, sobre los materiales visuales, sobre el uso del pizarrón, el uso de otras tecnologías, que realmente ir, dar una clase y ver cómo funciona todo esto.
Porque a veces suena muy sencillo, por ejemplo, en lugar de darles un apunte, vamos a ponerles un organizador gráfico. Y te das cuenta que la mitad de tus alumnos no son visuales y no les gustan los colores y los diseños, entonces, pum, les cuesta trabajo. O te dicen, no debes dictarles porque si les dictas, están haciendo trabajo memorístico y no les sirve. Entonces, siempre en cada clase les das el desarrollo de sus propios conceptos. Y cuando llegan al examen de opción múltiple, no tienen las herramientas necesarias para estudiar adecuadamente para un examen de ese tipo. Entonces, la finalidad es que ustedes observen cómo funciona cada clase y puedan implementar las medidas necesarias para que sea lo más eficiente posible en cada clase. Y lo que nosotros buscamos es la cooperación, es decir, la participación activa del docente con sus alumnos y de los alumnos con su docente para mejorar y comprender cómo están aprendiendo y hacerlo de manera más eficiente. Y finalmente, nosotros tendríamos la investigación-acción, que es una acción crítica. Esta tiene un carácter emancipativo. ¿Alguien sabe qué es la emancipación? No, profe, ¿nos podría ilustrar, por favor? Claro que sí, suena así muy chistoso, pero sí. La emancipación es un término que nosotros nos robamos del derecho. Emancipar es liberar a una persona. Lo utilizábamos muy particularmente en dos contextos: la emancipación de los esclavos y la emancipación de los menores de edad. En la actualidad lo seguimos usando en ese último significado, que es cuando un menor de edad tiene el reconocimiento pleno de una persona y se le reconoce como un adulto, aunque no lo es, por cualquier situación, porque no tiene padres adecuados, porque no tiene un tutor, porque ya tiene la madurez necesaria, por cualquier motivo. Entonces, cuando nosotros aplicamos este concepto, por ejemplo, en la educación, lo que nosotros buscamos es liberar al docente y liberar su práctica educativa de las taras, de los límites que le impone una administración burocrática, que le impone un Estado con ciertas políticas técnico-económicas. Esa es la idea de tener conocimientos de tipo emancipativos, conocimientos que puedan liberar al docente. ¿Por qué? Porque entonces ya buscamos que el docente pueda participar en la transformación social. Esta sería la forma estructurada y seria de esos profesores que ustedes habrán visto en alguna película o alguna vez en alguna clase que hayan tenido, que buscan transformar a la sociedad, que buscan acabar con la pobreza, la desigualdad, eh, la violencia de género o cualquier otro tema que sea necesario transformar en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos tratando de hacer es incidir en la acción como se desarrolla la sociedad. Por eso es por la acción, cuya finalidad es implicar tanto a los docentes como a los alumnos en esa transformación social, hacerlos partícipes, obligarlos a participar y transformar la sociedad donde viven. Como verán, este es un cuadrito bastante complejo. ¿Tienen dudas? ¿Quieren que les aclare cualquier parte? Yo sí, profe. Dígame. Tengo duda entre técnico y crítico. O sea, técnico es, bueno, lo que entendí es mejorar las acciones y la eficacia del sistema. Y el crítico es transformar socialmente la educación entre docentes y alumnos. Déjenme cierro mi ventana porque el vecino con la Harley ya empezó con su escándalo. Listo. La diferencia entre técnico y crítico. La diferencia, en realidad, entre los tres elementos está en el sujeto que participa y que realiza la investigación. En lo que nosotros vamos a llamar técnico, es básicamente alguien ajeno
al aula, ajeno al fenómeno educativo. Les platicaba, lo desarrolla un coordinador o un investigador o el área de calidad, alguien básicamente ajeno a ese fenómeno educativo. Por eso no nos gusta dentro de la investigación-acción, porque no lo realiza ni el docente ni los alumnos que participan dentro del fenómeno. Dentro del crítico, necesariamente lo tiene que hacer el docente. La única diferencia respecto de la acción crítica de la acción práctica no es quien la realiza en este caso, sino que en la práctica nosotros tratamos de transformar solamente lo que ocurre en el aula. Por ejemplo, si yo realizo investigación-acción con ustedes, un poco, por ejemplo, con el tema de la retroalimentación, en el cuestionario que les puse en sus calificaciones, yo estoy haciendo investigación-acción práctica, porque yo quiero cambiar la forma en la que les doy clase a ustedes. En cambio, en la acción crítica, yo haría una crítica no de mi clase, sino de, por ejemplo, cómo se dan clases en todo el centro universitario Palmira. ¿Para qué? Para tratar de emancipar la práctica docente de mí y de mis compañeros, a fin de darles una mejor clase, no a ustedes, a todos los alumnos. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de vida y de educación en el municipio de Melchor Ocampo y en las zonas circunvecinas de donde vienen todos nuestros alumnos. Esa es la única diferencia. ¿Sí le queda más claro? Sí, profe, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien diga no para poder seguir? Yo digo no. Muy Usted bien. siga, profe. Sí. Entonces, ahora sí, más a profundidad. La investigación-acción técnica, les platicaba, va a tener estas características para que no nos quede un poco más claro. Estos procesos, les decía, van a ser guiados básicamente por expertos o por personas que van a buscar Profe, mejorar la... disculpe que lo Bien, interrumpa. sí, Es que no sé si es mi teléfono o es que yo casi no lo escucho. los demás... Creo que sí es tu teléfono, madrina. Por Dios, bueno, perdón, profe. Siga. No, no Sí, se porque preocupen. los demás escuchamos. Ups. Le recomiendo que ponga audífonos. Si de plano no se puede, la estoy grabando. No se preocupe. La voy a subir el día de hoy. Por si de plano se le hace imposible, pues ya la Que puede se ver en video. desconecte y vuelva a entrar. También, bueno, cualquier cosa me avisa, ¿ok? Entonces, nosotros hablamos sobre la investigación-acción técnica. Les decía que tiene estas 4 características. Y la primera que vamos a resaltar es que es básicamente un proceso guiado por expertos. ¿Esto en qué se traduce? Es guiado por una persona, como pueden ver aquí en esta imagen, ajena al proceso, que está fuera del proceso. Les decía, puede ser un experto, puede ser alguien de la UNICEF, como puede ser básicamente alguien dentro de la propia aula educativa o de la propia institución, perdón, como puede ser un coordinador, un director o alguien que está interesado en Profe, perdón mejorar. que lo interrumpa. Dígame. Entonces, ¿podría ser una autoridad educativa? Sí, por ejemplo, tratemos de ubicarnos dentro de nuestro sistema de educación en México. Siempre hay una persona o un grupo de personas que están eh, supuestamente encargadas de asegurarse de la calidad dentro de la educación. Si ustedes trabajan algún día o actualmente en primaria o secundaria, van a conocer la figura del supervisor, ¿no? La tarea de un supervisor de zona sería ir a los diferentes centros educativos a su cargo para observar las clases de todos, para ofrecer y precisamente investigación o acción orientada a el mejorar la práctica educativa de aquellos a quienes está observando. A algunas ocasiones, por ejemplo, lo que está pasando actualmente en nuestra institución, vamos a tener la designación de una persona encargada de un área específica para mejorar la calidad de la educación.
ahorita tenemos a la licenciada Guadalupe Blandés, que está encargada de la coordinación de calidad educativa, que precisamente hace eso, ¿no? Nos dice qué tenemos que mejorar, entra a observar las clases, nos pide una serie de acciones. No es un papel negativo, es solamente lo que quiero que quede claro. Lo que sucede es que no es algo que se está desarrollando por los propios docentes. Se está desarrollando de manera externa a la práctica educativa natural. Y eso tiene claramente una orientación productivista o eficientista. Es decir, ¿para qué se implementa calidad? Pues para mejorar, para que las clases sean más eficientes, para que no les demos tanto tiempo para irse de pachanga por un café, para que no perdamos tanto tiempo en actividades extrañas o ajenas a su educación, para que les demos contenidos de calidad. Esa es la preocupación, ese es el motor. Pero tiene un problema, viene de alguien externo al aula. O como bien nos dice su compañera, básicamente es cualquier persona y puede ser, por ejemplo, una autoridad educativa interna a la institución o dentro del sistema educativo. A continuación, nosotros diríamos que se trata sobre la proliferación de experiencias presentadas como investigación-acción. De repente, en la práctica pedagógica se puso de moda hablar de investigación-acción. Entonces, si ustedes querían ser investigadores de tiempo completo en una universidad o escribir un libro que ganara muchas ventas o básicamente vender su investigación o su trabajo como trabajo actual, de frontera, punta de lanza en el desarrollo de la pedagogía nacional, básicamente hablaban de investigación-acción. El problema es que eso generó que muchas personas hicieran investigación etnográfica, etnometodológica o de cualquier otro tipo y que no fuera investigación-acción y que terminaran hablando o terminaran refiriendo como si esta fuera investigación-acción. Pero lo que ocurriera era investigación tradicional. Alguien desde afuera observaba una clase, hacía sus teorías, hacía sus conclusiones, terminaba su investigación, nunca en su vida regresaba a esa clase, pero lo vendía como investigación-acción. Eso no es. Eso es la parte por la cual nosotros somos muy críticos de la investigación-acción técnica. La tiene que desarrollar el docente o las observaciones necesariamente van a ser limitadas. ¿Por qué? Pues precisamente porque desvincula al docente de las actuaciones y las pretensiones de cambio impuestas por una persona que realmente no está participando del fenómeno y que por lo tanto solamente va a poder imponer prescripciones ajenas. Por ejemplo, podría entrar, quizá lo haga en algún momento a esta clase, la licenciada Guadalupe Blandés. Si la licenciada Guadalupe Blandés de repente ve una clase y en esa clase, por algún motivo, ninguno de ustedes durante la hora y media de clase quiere participar o hablar, a lo mejor ella me va a decir, es que tus alumnos nunca participan, o sea, parece que no tienen boca y tienes que implementar estas 10 técnicas para que hablen más y cuando menos te saluden en la mañana. Eso no describiría el fenómeno o el desarrollo de la clase que nosotros tenemos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al inicio de la clase nos saludamos, buenos días, vemos dudas, poco a poco participan, les pregunto, y a lo mejor un día, dentro de todas las clases del cuatrimestre, pues no quieren participar, o la clase es demasiado pesada, o simple y sencillamente no hay dudas y no quieren preguntar, o no tienen por qué preguntar. Entonces, ese es el problema. Nosotros podemos llegar a conclusiones que son ajenas a la realidad por tener una observación parcial. Sin embargo, podemos decir que sí es útil en el sentido de que puede llamar la atención respecto a vicios del profesorado. Cuando un profesor da clases durante muchos años, suele hacerse de malas prácticas. ¿Por qué? Pues porque uno se va acostumbrando a hacer las cosas de cierta manera. El primer vicio es que nosotros tendemos a pedir las mismas clases
cada cuatrimestre o cada semestre o cada año. ¿Por qué? Pues porque ya nos la sabemos. Y como ya no la sabemos, ya no tenemos que investigar ni buscar material nuevo, ya lo tenemos todo ahí apilado, todas las copias en un estante. Entonces, cada vez que llega una nueva generación, lo sacamos de nuevo y le sacamos una copia. El problema es el mismo que sucede con las copias. Si ustedes sacan una copia del original, se ve bien y se puede leer y está todo bien. Si ustedes sacan una copia de esa copia, comienza a verse borrosa. Y si ustedes sacan una copia de la copia de la copia, ya es casi legible. Entonces, cuando ustedes después de 10 años de práctica docente siguen dando el mismo contenido sin actualizarse, sin buscar si sus alumnos no han cambiado, si no hay una nueva generación con nuevas necesidades, comienzan a tener vicios. Y esos vicios son muy fácilmente observables por alguien ajeno, no tan fácilmente observables por quien da la clase. ¿Por qué? Porque no somos siempre muy críticos de lo que hacemos. Entonces, esa es la utilidad de esta versión de la investigación-acción. Nos ayuda a tener una visión ajena, neutral, sobre lo que está ocurriendo en la clase. ¿Dudas hasta esta parte? ¿Alguien dijo yo? Bueno, ¿sí me escuchas? ¿Sí? Sí, te Ah, escuchamos. yo sí tengo duda. Díganme. Nosotros también podremos, bueno, conforme lo ha explicado, en esta parte técnica es la participación de una tercera persona, que es ajena al contexto, pero nosotros también podremos ser esa persona ajena y participar en un contexto externo y aún así sigue siendo una investigación acción técnica. Déjenme me ordeno un poco. Sí, vamos a pensarlo. Ustedes, como alumnos, les digo, necesariamente los hago partícipes de mi investigación-acción en este momento, ¿no? Les comentaba, les pido, por ejemplo, que me ayuden con un cuestionario de retroalimentación muy preciso sobre el examen. ¿Para qué? Pues para mejorar la práctica docente dentro de este cuatrimestre. En ese sentido, ustedes ya son partícipes y también son investigadores dentro de esta investigación-acción. Sin embargo, y esto es algo que quisiera aclararles, ustedes podrían llevar a cabo investigación-acción de corte técnico en este momento en otra aula. Por ejemplo, ustedes podrían llevar a cabo investigación-acción con sus compañeros de quinto cuatrimestre o de séptimo cuatrimestre. ¿Cómo? Pues podrían ir con la serie de métodos y técnicas que vamos a revisar y observar la clase y hacer propuestas y poner en evidencia o tratar de ser claros y transparentar los procesos negativos o limitados dentro de esa práctica docente. A esto nosotros lo llamaríamos investigación-acción técnica. ¿Por qué? Porque ustedes no formarían parte de ese grupo, pero ustedes lo pueden desarrollar, o sea, no hay ningún problema. La única distinción entre esta y la acción práctica es que ustedes forman o no forman parte de ese proceso educativo. En la acción técnica, el investigador es ajeno, está afuera, no forma parte de ese fenómeno. En la acción práctica, forman parte de ese mismo proceso. ¿Sí le queda un poco más claro? Sí, yo me refería también, por ejemplo, a las clases muestra que luego nos llegan a pedir, en la que solamente participamos como observadores y al final pues damos una opinión o una conclusión respecto a lo que se observó. Ahí se está aplicando una investigación, acción técnica, ¿no? Indirectamente, pero se estaría realizando. Ándale, justamente. Lo que se les está enseñando ahí es a aplicar una investigación a acción técnica, donde usted es ese experto o ese observador ajeno a la clase, en ese contexto. Ok, ¿Sería muchas correcto? gracias, profe. De nada. ¿Alguien más?
Continuamos con investigación, acción, práctica. Les decía, aquí básicamente son aquellos procesos que están dirigidos a la realización de aquellos valores intrínsecos a la práctica educativa. ¿Qué quiere decir? Es esa investigación que se realiza básicamente para la educación que estamos dando en el aula, que es práctica. Tiene un proceso de indagación y de reflexión que está básicamente orientado a los acontecimientos prácticos. ¿Qué quiere decir ese enunciado raro en español? Básicamente, nosotros llevamos a cabo la investigación, acción, para mejorar nuestra práctica docente, para ser mejores docentes en el momento. Es algo en lo cual no dejo de hacerles énfasis. Nosotros hacemos la investigación, acción práctica para no mejorar el próximo cuatrimestre o el próximo año o la próxima generación de alumnos, sino para para llevar a cabo las medidas que son necesarias para mejorar la educación de los alumnos que tenemos en este momento. Ajá. Para saber qué ocurre y qué podemos hacer para que aprendan de mejor manera. Esto implica también, les insistía, en el papel que tienen que llevar los alumnos. Los alumnos tienen que participar de ese proceso educativo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que puedan ayudar al docente a mejorar su práctica y para que ellos mismos puedan mejorar las técnicas y los métodos a través de los cuales desarrollan su experiencia educativa, para que aprendan a hacer tareas de mejor manera, para que aprendan a hacer investigaciones de mejor manera, para que aprendan a aprender de mejor manera. Por eso, por ejemplo, en mi clase, si se fijan, yo les he dejado ensayos y que busquen información, y les voy dejando los libros y les voy dando indicaciones. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de que aprendan el contenido. No se trata solamente, por ejemplo, de que ustedes busquen la información sobre etnografía o sobre investigación-acción y ya, yo me olvide porque ya lo buscaron. Se trata de que ustedes lean, busquen, analicen, de forma que cuando llegamos a la clase no sean un pizarrón en blanco, donde yo nada más estoy llenándolos y dándoles la información, sino que ya tengan un punto de análisis y de comprensión más amplio, y ya sea una conversación y no nada más un discurso unidimensional. Esta es precisamente la perspectiva que desarrolló Eliot. Les platicaba, John Eliot, que es el principal exponente de la investigación-acción, hablaba justamente de este proceso. La investigación-acción tiene que desarrollarse en el aula. Sin embargo, y aquí les voy a ser muy sincero, tiene una limitación muy importante y es muy difícil llevarla a cabo. Esta no es la panacea para transformar el sistema educativo en nuestro país por una razón muy sencilla. Requiere una serie de condiciones laborales adecuadas para su realización. Es decir, dinero. ¿Por qué? Para que ustedes lleven a cabo adecuadamente investigación-acción, requieren de dos cosas que son muy escasas en el mercado laboral: tiempo y dinero. Tiempo, porque necesitan dedicarle mucho tiempo a su práctica docente. Hay una razón de fondo por la cual los docentes tendemos a preferir la misma clase cuatrimestre con cuatrimestre o semestre con semestre. Requiere mucho tiempo preparar una clase. Ustedes cuando han dado clases muestras, se habrán dado cuenta que no basta con solamente tener una exposición como haríamos en la primaria, en la secundaria o en la prepa. Para dar una clase necesitan preparar el contenido, necesitan preparar las actividades, necesitan preparar las tareas, revisarlas, necesitan observar qué está ocurriendo en el desarrollo de la clase, quién te pone atención, por qué no te pone atención, qué sucede, por qué se atrasan o por qué se adelantan con las tareas. Y eso es mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces, para realmente llevar a cabo una investigación-acción práctica, necesitan tener ese espacio de tiempo para dedicarle todas las horas extra fuera del aula de clases a su trabajo docente. Pero para poder hacer eso, pues obviamente necesitan recursos.
Si ustedes necesitan trabajar en 3 escuelas, 2 entre semana, en la mañana, en la tarde y una el fin de semana, obviamente no van a tener el mejor tiempo para poder desarrollar investigación-acción en 16 clases a la semana. Por eso, la mayor parte de las escuelas establece un límite a las horas que puede dar un docente. El problema es que tendríamos que replantearnos la forma en la cual se le paga a los docentes, porque regularmente les pagamos horas clase, es decir, el tiempo que pasan frente al aula. Cuando todo el trabajo extra que ocurre fuera del aula, pues no está considerado y no se les retribuye. Y es algo con lo cual ustedes, en su práctica docente, se van a encontrar en el futuro y espero que tengan mejor suerte transformando esas condiciones que nuestra generación. ¿Alguna duda? Espero no haberlos bajoneado. Muy bien. Otra vez, ya sirve el micrófono. Profe, Dígame. con respecto a esto, bueno, yo investigué que la investigación-acción también podría ser cuantitativa. ¿Es veraz esta información o yo estoy errónea? No. Porque bueno, en sí se enfoca en lo cualitativo y en lo que es la investigación-acción social, pero en esta parte donde usted nos está explicando sobre la práctica, aquí podría ser una investigación-acción también cuantitativa, ¿no? Porque, bueno, nosotros si queremos efectuar una investigación-acción dentro de nuestra aula en algún tema en específico, se tiene que dar también lo estadístico. ¿O estoy mal? No, está en lo correcto. Solo yo haría una pequeñísima aclaración. No es una condición necesaria en cuanto tenga que ocurrir de esa forma de manera absoluta. ¿A qué me refiero? Ustedes, dentro de su investigación-acción práctica en el aula, pueden llevar a cabo una investigación orientada, como es el diseño de esta clase, hacia la parte cualitativa, hacia encontrar las razones de por qué los alumnos aprenden de cierta manera y cómo pueden aprender de mejor manera, o lo pueden hacer de carácter cuantitativo y tratar de determinar las características de ese fenómeno educativo. Por ejemplo, de qué manera ciertas características los afectan. Por ejemplo, la cantidad de alumnos, la distribución de género, en qué medida ocurre o no determinada característica. Entonces, vamos a tratar de ponerlo en un ejemplo dentro de su clase. Yo les puse un cuestionario en la plataforma donde yo les pregunto sobre el examen, con la finalidad de que, pues, de saber un poco cómo se relacionaron con ese examen y cómo puedo mejorarlo para que realmente refleje lo que aprenden y no la dificultad de la plataforma. Pero yo podría hacer un estudio cuantitativo orientado a mi investigación de la acción práctica docente sobre ese mismo fenómeno. Por ejemplo, yo les podría preguntar, como me platicaba Carmen, ¿cuántos de ustedes tienen computadora e internet de alta velocidad fijo en casa? Ya me preguntan, sí, no, sí, no. La mitad tiene, la mitad no tiene. Ok. ¿Cuántos de ustedes tienen que responder el examen en un teléfono celular? Ya, me especifican. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, desayunan antes de la clase de las 10 de la mañana? Y yo podría contabilizar una serie de fenómenos que me darían una buena indicación de qué tengo que hacer para mejorar mi práctica docente. Por ejemplo, si yo descubro que 3/4 partes de ustedes no tienen internet en casa, pues a lo mejor les hago un examen más pequeño. ¿Para qué? Para que no gasten tanto tiempo y esfuerzo en resolverlo en un café internet, ¿no? O me dicen nada más 3 alumnos, es que yo no tengo computadora. Ok, puedo establecer una técnica particular para que ellos 3 no se vean afectados en la resolución de su examen. En ese sentido, también lo cuantitativo puede ser útil. ¿Por qué? Porque siempre es una descripción muy precisa del fenómeno, cosa que no buscamos hacer en la parte cualitativa. No nos interesa describirlo
como entenderlo. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Gracias. De nada. Entonces, lo último la última modalidad sería la investigación-acción crítica. La investigación-acción crítica, pues parte de la idea de que a veces nosotros nos vamos a encontrar con una serie de limitaciones para poder implementar las conclusiones a las cuales nosotros llegamos dentro de nuestra investigación-acción práctica. ¿Qué quiere decir esto? A veces, como docentes, nosotros nos vamos a encontrar con una serie de fenómenos dentro de la práctica educativa que realizamos que no nos van a gustar, que nos va a parecer muy obvio que si los transformamos o si los cambiamos va a mejorar inmediatamente la calidad de la educación, pero que no vamos a poder implementar porque tenemos que seguir una serie de prácticas, de reglas y de formas por parte de la institución educativa, que pueden ser de carácter técnico o que pueden ser de carácter ideológico. Dentro de su área de conocimiento es un poco complicado, pero es algo mucho más obvio dentro de áreas como la sociología, las ciencias políticas, el derecho, la economía. Si ustedes, dentro de estas áreas, tienden a alejarse de los cánones y de las ideologías imperantes en su institución, seguramente van a salir regañados y si no cambian, seguramente los van a correr. Por ejemplo, si ustedes llegan a una institución con una corriente profundamente conservadora, capitalista, neoliberal, y le quieren dar marxismo a sus alumnos, pues seguramente se van a meter en problemas. No importa si es el contenido adecuado, no importa si es lo que los alumnos necesitan, no importa si es algo que nos ayudaría a que aprendan mejor. ¿Por qué? Porque su límite está preestablecido por algo ajeno a su práctica docente. En ese sentido, para lograr una transformación, no es suficiente plantearnos transformar la forma en la cual damos clases, sino que tenemos que tratar de incidir en la forma en la cual la institución funciona. Y eso siempre va a ser muy problemático, porque de alguna forma necesitamos sustentarle a los directivos, a los coordinadores, a las autoridades, que nosotros tenemos la razón y que se necesita cambiar, por ejemplo, un temario. Para esto, nosotros tendríamos que acudir a fuentes teóricas críticas, es decir, necesitaríamos ir y buscar investigación, no necesariamente investigación-acción, sino libros, documentos, investigaciones como la OCDE o la UNICEF, que nos ayuden a sustentar aquello que nosotros estamos criticando. Y esto, sobre todo, tiene un peligro que es básicamente hacer que el profesorado dependa de las perspectivas académicas. ¿Qué quiere decir? Corremos el riesgo, desde una perspectiva demasiado crítica, que el docente quiera transformar su aula y a sus alumnos no verdaderamente desde su experiencia educativa, sino desde otro lugar, desde lo que dijo algún teórico. Si ustedes se van fijando a lo largo de su carrera, les han ido metiendo nombres, ¿no? Por ejemplo, es lo que yo hice al principio de esta presentación. Les hablé de Dewey, y les hablé de Lewis, les hablé de Eliot, y les suelto nombres. Entonces, cuando yo quiero justificar mi práctica educativa frente a otros docentes, pues les aviento nombres, ¿no? Les digo, no, es que esto lo dijo Piaget. Y alguien me dice, no, pero Piaget está equivocado porque en realidad tienes que hablarnos desde la perspectiva de Bunge. O, no, tu práctica docente se tiene que sustentar en este cuadro de competencias de Bloom. Y si no lo haces así, si tu planeación no está con esa lista de verbos de Bloom, está equivocado. Y eso al final, pues nos aleja
de la realidad educativa, porque estamos discutiendo autores y no estamos discutiendo verdaderamente la práctica y lo que está sucediendo en las aulas. Ese es un peligro muy grande de querer tomar una perspectiva demasiado crítica y querer transformar el mundo, porque la idea de la investigación-acción, tal cual la diseñó de nuevo Eliot, está haciendo lo mismo, es transformar el aula, desde el aula, no desde una perspectiva ideológica. Finalmente, lo que buscamos son transformaciones sociales. Todos buscamos eso de alguna forma, directa o indirectamente. La diferencia es que la investigación-acción se plantea esta finalidad como primer motor, como la primera parte y la parte más importante, cuando no necesariamente en todo momento es lo más adecuado. O sea, no todos somos luchadores sociales y no todos buscamos una acción directa, inmediata para transformar el mundo. Los docentes jugamos un papel muchísimo más importante y a veces muchísimo más trascendental, que es preparar a la mayor cantidad de personas posibles para no el presente, sino para la realidad que sigue a continuación. Por ejemplo, aunque yo trate de mejorar mi práctica docente en el momento con ustedes, lo cierto es que esa transformación a lo que ayuda es que ustedes en el futuro partan de ese punto más adelante. Que ustedes no comiencen con los errores que cometíamos o que cometemos sus docentes, sino que ustedes realicen una mejor práctica docente. ¿Para qué? Para que sus alumnos de nuevo comiencen mejor todavía. Esa es la idea del progreso constante. ¿Sí les queda clara investigación, acción crítica? Sí, profe, gracias. ¿Alguien dijo no? ¿No se escuchó un no como muy lejano? Espero que no sea el fantasma de mi conciencia. Y ahora sí, la docencia y la investigación-acción. Déjenme... ¿Qué sucede? Josué Cortés. Josué, se desconecta a los últimos 10 minutos de la clase. ¿Por qué? Bueno, luego regañamos a ese niño. Profe, Dígame. tengo una situación, a ver si me podría ayudar con la plataforma. Claro. Es que mandé la tarea, pero le puse casi el nombre de la anterior y en vez de subirla a que debía de haber mandado subir la anterior, pero ya no me deja hacer cambios. Sí, no pasa nada. Le borro el archivo y lo vuelve a subir. ¿Va? Ok, sí, Sí, no por pasa favor. nada. Me recuerda con un mensaje que lo haga cuando termine la clase. Sí, por favor. Gracias. ¿De nada? Muy bien. Ya para ir concluyendo, nosotros hablaremos de la docencia y su relación con la investigación-acción. Entonces nosotros decíamos que este es básicamente un modelo adecuado para fomentar la calidad de la enseñanza y básicamente promover la reflexión continua y permanente en la formación docente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros implementamos la investigación-acción como un medio de mejora constante en las aulas de clase. Les decía, en lugar de que nosotros docentes actuemos de forma pasiva con los alumnos, dándoles el mismo contenido año tras año tras año, a veces repitiendo los mismos errores cada año sin darnos cuenta, a través de la investigación-acción nosotros nos aseguramos de que el docente se mantenga alerta, despierto, que no se confíe de lo que ya sabe, continúe investigando y sus clases sean cada vez mejores, no peores con el paso de los años. Finalmente, lo que se busca es mejorar la realidad tanto del docente como del alumno. Mejorar la práctica en ese momento, no vivir en las ensoñaciones de la clase podría ser mejor o si hubiera mejores condiciones de trabajo, si los alumnos no fueran tan flojos. Todas esas son excusas y la investigación-acción es una buena herramienta para promover la transformación de ese fenómeno educativo. Y sobre todo, esta idea es muy importante, la innovación
en la educación no se trata de perfeccionar tácticas, técnicas o estrategias ya existentes, sino de ser críticos con nuestra práctica. Aunque a nosotros algo nos parezca la octava maravilla del mundo y se nos haga hermoso, fantástico, maravilloso, no siempre va a ser adecuado. Y tenemos que estar siempre abiertos a aceptar que a veces las cosas funcionan y a veces no. Por ejemplo, cuando se inventó o cuando se popularizó el uso de PowerPoint y de las presentaciones, ¿qué creen que pasó? Todos los profesores, de las 7 de la mañana a las 7 de la noche, querían dar sus clases con presentaciones. Entonces, de repente, en el mundo, la educación se volvió una presentación, donde todo el tiempo lo único que hacíamos era hacer presentaciones, ¿no? Y pues a lo mejor una clase o dos, o ahorita que estamos en la contingencia, es adecuado tener presentaciones, pero no puede ser el único medio para dar clases, ¿no? Igual, de repente se pusieron de moda estos organizadores gráficos, ya no los esquemas o los cuadros, sino las cosas con dibujos y colores y cuadritos y recortar fotos y pegarlas. Y está bien, o sea, una vez al cuatrimestre es muy interesante para un tema, pero si cada clase les voy a pedir que hagan lo mismo, ya dejé de ser crítico. A lo mejor fue una buena técnica para una clase, pero siempre lo mismo, una y otra vez, no sirve de nada. Y la investigación-acción nos ayuda a estar conscientes de eso, a darnos cuenta de cuándo y cómo tenemos que cambiar nuestra práctica docente y aceptar que las técnicas no son universalmente positivas. Adicionalmente, nosotros diríamos que la investigación-acción, como les platicaba, no se puede reducir al trabajo en el aula. Para que realmente un profesor pueda desarrollar la investigación-acción, necesita mejores condiciones laborales. La investigación-acción necesariamente va a estar desarrollada por profesores. Entonces los profesores necesitan mejores condiciones laborales. Les decía, esto es muy problemático. Más allá de una institución privada, a nivel sistémico del Estado, esto es muy problemático porque es muy costoso. Y sobre todo desde el advenimiento del neoliberalismo, desde la década de los 80, los costos es algo que no se puede permitir el Estado. Entonces, si recortamos el dinero y el tiempo que puede dedicar un docente a una clase, hacemos prohibitiva la investigación-acción. Y eso dificulta mucho el trabajo en el aula y dificulta mucho la mejora constante. Es parte del fenómeno que incide en que esté tan de moda la investigación-acción técnica. Porque en lugar de pagarle más al docente para que él solo mejore sus clases, le pagamos a alguien más para que vaya y observe 50 clases y proponga técnicas, acciones y medidas que se van a implementar en 5,000 clases o más. Eso es problemático y es algo que tendremos que pensar para encontrar una forma de transformarlo. ¿Por qué? Porque finalmente nuestra idea es que los docentes se mantengan actualizados, los docentes sigan añadiendo conocimiento y sigan mejorando. No puede ser una tarea individual, necesitamos la participación de las autoridades y, les insisto, necesitamos unas condiciones muy específicas para poder desarrollarla en virtud de que es una tarea que requiere mucho tiempo. Si ustedes van a mejorar y van a actualizar sus contenidos, necesitan invertirle tiempo fuera del aula de clase. Y eso implica que tengan las condiciones necesarias para poder hacerlo. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Muy bien. Sería prácticamente todo por el día de hoy. Para la siguiente clase vamos a ver ahora sí los procesos y los modelos de la investigación-acción. Para el 20 de junio tienen precisamente esa tarea que es analizar cuáles son los procesos y los diferentes técnicas e instrumentos de la investigación-acción. Y sobre todo, para que les haga mucho énfasis en esa parte, la distinción entre participativa
y cooperativa. Muy bien, mis niños. Ahí está la bibliografía que utilizamos. Gracias por su atención. ¿Tienen dudas, comentarios? Si no, nada más quisiera aprovechar para recordarles que las calificaciones están en la plataforma, en la publicación donde ustedes encontraron el primer parcial. Ahí viene hasta abajo, lo abren y ya vienen los documentos. El primer documento que dice acta de evaluación es donde viene su calificación. Si tienen alguna duda, comentario, se me olvidó algo, ahí está el grupo o me lo pueden escribir en cualquier momento, ¿ok? Y ya con todo gusto lo aclaramos, no hay ningún problema. Mientras tanto, que tengan bonito sábado. Me da gusto ver a todos por aquí. Qué bueno que se siguen conectando, qué bueno que siguen haciendo tareas. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias, profe. Que tenga bonito día. De nada, hasta luego, Dian. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Bye, Carmen, bye, Fernanda. Profe, Díganme. yo tengo un problema. Ayer en la noche subí la tarea Ajá. y me aparece como el archivo no enviado. Bueno, puede le intentar. tomé una captura y se la mando para ver que corta no Sí. tengo computadora para checar. Sí, ¿Vale? Carmen. Si no, lo vuelvo a intentar subir y si tiene algún problema me dice y le doy una prórroga para que lo pueda subir con calma. ¿Vale? Gracias, profe. De nada. Bye. Bye. Gracias, profe.